Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Liz Jaramillo. Para los que no me conocen, soy la doctora Liz Jaramillo y hoy nos encontramos en un nuevo programa. Como siempre los jueves, hoy un poquito más temprano. Bueno, recuerden, lo pueden ver por la página de Facebook, Antena X, por mi Instagram, doctora Liz Jaramillo 92. No, por mi Instagram, doctora Jaramillo 92 y por mi página de Facebook, doctora Jaramillo, Liz Jaramillo, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy frecuente, ¿sí? Un síntoma que es muy frecuente, que muchas personas llegan a consulta refiriéndonos a esto y les voy a explicar cuándo es un dato de preocupación, cuándo no, cuáles pueden ser las causas y así. ¿Sí? Entonces hoy vamos a hablar un poquito, o el tema de hoy va a ser un poquito lo que son los ganglios linfáticos aumentados o como nosotros le llamamos en término médico, las adenopatías, ¿va? ¿Sí? Antes que nada, les quiero explicar un poquito más o menos para que puedan entender por qué se ponen grandes los ganglios en las personas. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que entender un poquito más o menos qué es el sistema linfático, ¿sí? Ya que este es muy importante, pues porque allí es donde se encuentran los ganglios linfáticos, que es lo que se agranda por diferentes situaciones. ¿Sí? Entonces, tenemos que saber que lo que es el sistema linfático es una red que está casi en todo el cuerpo. Solo hay órganos muy, muy específicos que no los tienen, como el sistema nervioso central, algunas partes del vaso, principalmente estos. Pero es un sistema, es una red que nosotros tenemos en todo el cuerpo que está constituido por vasos linfáticos y por ganglios linfáticos. Y tiene tres funciones principales. Una de las primeras es el drenaje del líquido intersticial, ¿sí? El sistema linfático nos ayuda a drenar el líquido del espacio intersticial. Es como su principal función. Sí, entonces él lo que hace es que elimina el líquido por todo lo que son los vasos linfáticos. Otra función importante es el transporte de nutrientes y lípidos que este tiene. Sí, ayuda a transportar principalmente las vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E y la K, que son aquellas que se absorben en el intestino, y ayuda a transportar los lípidos. Entonces esto también es importante. Y otra función importante que tiene el sistema linfático es que nos facilita la respuesta inmunitaria, ¿sí? Que esto tiene que ver mucho con lo que es el agrandamiento de los ganglios, ¿sí? Porque allí, cuando el cuerpo detecta un microorganismo, un patógeno, generalmente se produce una respuesta por varias vías que son ya sí muy, muy técnicas, que no las van a entender si se las explico, pero tiene que ver con perdón, es que ando un poquito enfermo, pero tiene que ver con lo que son los linfocitos, los macrófagos principalmente, que son las células que nos defienden a nosotros, los seres humanos, de infecciones. Entonces, cuando el cuerpo detecta una infección, pues la ataca, ¿sí? La ataca liberando citocinas, y todo esto produce una respuesta inflamatoria que se puede dar en los ganglios o que se dan en los ganglios, ¿sí? No solo detecta a microorganismos o bacterias o virus, ¿sí? También es capaz de detectar células que son, por ejemplo, malignas, ¿sí? Por eso hay diagnósticos diferenciales de adenopatías y pues son cánceres que ahorita vamos a ver en qué pacientes o cuándo nos debe preocupar, ¿va? Entonces, bueno, para hablar un poquito de los ganglios, ya sabemos que los tenemos en todo el cuerpo, ¿sí? Los ganglios son una red siempre
un vaso sanguíneo o un vaso, perdón, siempre un vaso linfático antes de desembocar en la circulación, tiene que pasar por un ganglio linfático. Y luego todos estos ganglios linfáticos hacen conglomerados o se agrupan y forman los conglomerados ganglionares o los conglomerados de ganglios linfáticos, que es como nosotros lo conocen o como nosotros lo llamamos. Déjenme miro quién se está conectando para mandar saludos. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, oigan, me estoy viendo como raro. Bueno, entonces, como los ganglios los tenemos en todas partes, pues nosotros como médicos y ustedes como personas los que alcanzamos a distinguir son los ganglios periféricos, ¿sí? Porque también hay ganglios alrededor de todos los órganos del abdomen, también hay ganglios alrededor de los pulmones, en el mediastino, pero pues de esos no los alcanzamos por lo menos a identificar en lo que es el examen físico. Entonces, para nosotros como médicos y para ustedes como pacientes, lo importante es que sepamos en qué momento es grave o en qué momento debemos estudiar más lo que es un ganglio inflamado, ¿sí? Entonces, bueno, ¿dónde los podemos encontrar? Los más comunes y los que todos conocemos son los del cuello, ¿sí? Para los pacientes. Nosotros como médicos sabemos que hay varias redes ganglionares y en el cuello tenemos muchas redes ganglionares. No solo es en el cuello, sino que lo dividimos en zonas, ya sea si es submandibular, si es submaxilar, si son yugulares, si son posteriores, si son preauriculares, si son posauriculares, si son supraclaviculares o si son infraclaviculares. Porque para nosotros los médicos eso es tan importante y relevante. Porque, como ya les dije, el sistema linfático drena, ¿verdad? Drena el líquido de diferentes órganos. Y cada conglomerado ganglionar está drenando de un órgano diferente. Entonces, por ejemplo, una conjuntivitis o una infección de los ojos, cuando la conjuntiva del ojo, de la parte blanca del ojo, nos puede dar una adenopatía. Por ejemplo, sería preauricular. Nos podría estar dando una adenopatía o un ganglio agrandado preauricular. ¿Por qué? Porque esos ganglios que se ubican en esa zona, que ahorita los vamos a ver, son aquellos que drenan, por ejemplo, parte de la conjuntiva, ¿sí? Otros ganglios donde los podemos encontrar que también son muy comunes son los ganglios axilares, ¿sí? Esos todos los conocemos. También están los ganglios inguinales, que también son muy, muy comunes, que seguramente todos los hemos escuchado. Y también están los de la zona poplita, ¿sí? O los del hueco popliteo, que son aquellos que se localizan en el huequito que tenemos detrás de la rodilla, que ahorita esas cosas se las voy a ir explicando, ¿sí? A veces, cuando una persona nos llega o cuando una persona tiene un ganglio inflamado sin ningún otro síntoma, o sea, no ha tenido una infección respiratoria superior, no ha tenido tos, no ha tenido gripa, no ha tenido diarrea, o sea, no ha tenido nada, eso es un verdadero diagnóstico para el médico, un reto diagnóstico para el médico, porque las causas más comunes de las que ahorita vamos a hablar generalmente son infecciosas, ¿sí? Y por ello, cuando tenemos un ganglio acompañado de gripa, de tos, de algún malestar general o algún síntoma general, pues es mucho, mucho más fácil guiarnos y poder hacer un diagnóstico que cuando una persona aparece solo con un ganglio y nada más, no tiene ningún otro síntoma. Entonces, generalmente todos podemos tener un ganglio agrandado. El problema es hasta cuándo se permite o hasta cuándo que es normal, ¿sí? Generalmente
todos los ganglios pueden medir hasta 1 centímetro y ahí son normales, ¿sí? Podemos tener ganglios en el cuello de 1 centímetro y pueden ser normales, en la ingle, en las axilas. Lo importante es, en cuanto a los ganglios, lo importante y lo que más vamos a vigilar es varias cosas. El tiempo de evolución, o sea, hace cuánto tienes ese ganglio inflamado o la bolita que le sale, como ustedes lo conozcan. Los síntomas que lo acompañan, ¿sí? Las características de ese ganglio, si es doloroso o no, ahorita lo vamos a ir explicando. Es muy importante si este es focalizado, ¿sí? O sea, si está en un solo lugar, si está bien localizadito o si es generalizado y principalmente eso. Y la ubicación es sumamente importante. La ubicación del lugar donde se agrandan los ganglios nos ayuda mucho a los médicos para guiarnos por el diagnóstico, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por la ubicación. Yo les voy a explicar cuáles ganglios son alarma. O sea, cuando tenemos un ganglio agrandado en ciertos lugares, siempre debemos consultar. No hay que esperar ni el tiempo, ni si te duele o no, ni si aumenta de tamaño o no. Siempre, siempre tenemos que consultar. Oigan, me perdonan la tos, pero en serio que acabo de salir de tremenda gripe. Bueno, todavía no, pero ya casi estoy al 100 otra vez. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a hablar de lo que son los ganglios del cuello, ¿verdad? Por ejemplo, los ganglios del cuello. La mayoría de los agrandamientos de los ganglios en el cuello son por patologías virales, sí, infecciosas. O por bacterias, sí, o por hongos, o por protozoos, o por micobacterios. Todo esto se puede dar. Sin embargo, esa es la causa más común, ¿cierto? Pero, pues también se pueden agrandar por cánceres, por metástasis de otros cánceres que nos hagan ahí, por linfoma, que son como de los más comunes. Por ejemplo, ahí podemos ver personas con cáncer de cuello, con cáncer de cabeza. Y algo muy importante en los del cuello es que, por ejemplo, las personas mayores de 40 años, que tengan un índice tabáquico alto, que tengan ganglios ahí y que tengan características de malignidad, que ahorita lo vamos a ver, son muy sugestivos de que sean por algún cáncer, ¿sí? Entonces eso es importante. Pero bueno, lo que les voy a mencionar, en realidad es lo más importante. ¿Cuáles ganglios o cuáles adenopatías o cuáles agrandamientos de ganglios siempre son patológicas? Siempre. Bueno, no patológicas, siempre tienen un riesgo muy alto de malignidad, que es lo importante. Sí, lo más importante es poder diferenciar entre un ganglio que es por una reactivación o que es una respuesta inflamatoria frente a un microorganismo, a una infección, a algo que es porque es algo maligno, sí. Entonces, hay unos ganglios que se llaman epitrocleales, sí, son los que se localizan aquí, en esta parte, por ejemplo, del codo. Esos ganglios nunca se deben palpar, nunca, sí. Los ganglios ahí siempre son muy sugestivos de malignidad y de otras enfermedades. Por ejemplo, hay una enfermedad que no sé si la conozcan, pero para los médicos sí, la sarcoidosis, sí. La sífilis, que me imagino que esa sí es muy conocida para las personas, nos pueden dar lo que son adenopatías en lo que es el brazo, ¿sí? O los que son epitrocleales. Entonces, bueno, y otros que son de muy alto riesgo de malignidad son los ganglios que se ubican por encima o por debajo de la clavícula, sí. Estos tienen un alto grado de malignidad. Aproximadamente se puede decir que el 50% o más de los pacientes.
que encontremos un ganglio en estas ubicaciones, se pueden decir que son malignos. Ahorita vamos a poner unas imagencitas y ahí los vamos a poder ir viendo más o menos cuáles son las ubicaciones. Y ahorita les voy a enseñar cómo poder buscarlos. Entonces, por ejemplo, en la clavícula es importante, aparte de que tienen un alto riesgo de ser malignos, o sea, si a nosotros como médicos nos llega un paciente con un nódulo, con una adenopatía o con un agrandamiento de ganglio, ya sea supraclavicular o infraclavicular, es decir, por encima de la clavícula o por debajo de la clavícula, nosotros tenemos ya que saber que el riesgo de que sea maligno pues es alto, ¿sí? Entonces, por ende, tenemos que buscar otros datos en estos pacientes. Entonces, por ejemplo, cuando son supraclaviculares derechos, generalmente estos drenan principalmente a lo que es mediastino, pulmones y esófago, ¿sí? Entonces siempre habrá que preguntar por datos sugestivos de síntomas que puedan haber una malignidad que esté ahí. O sea, el decir que tenemos un ganglio supra o infraclavicular al lado derecho, no quiere decir que tengamos un cáncer ahí, no. Quiere decir que como uno, o sea, ahí esta zona de esos ganglios drena el líquido de órganos y son principalmente lo que es el tórax, los pulmones y el esófago. Entonces, por ejemplo, ¿qué le vamos a preguntar al paciente? Por ejemplo, oiga, usted ha tenido dificultad para tragar, le duele para pasar alimentos, tiene dificultad para pasar lo que son los alimentos, ¿sí? También le podemos preguntar si ha tenido tos, y algo que debemos preguntar siempre en estos pacientes es, por ejemplo, si han tenido pérdida de peso, si han tenido sudoraciones durante la noche, ¿sí? Si han tenido fiebre constante sin causa alguna, o sea, sin una fiebre en la que no hay un síntoma más, o sea, no hay tos, no hay gripa, no hay diarrea, no hay síntomas urinarios, y la persona hace fiebre y fiebre y fiebre. Entonces eso es importante. Hay algo que nosotros llamamos síntomas B, ¿sí? Que es precisamente esto, los pacientes que pierden peso, generalmente pues tiene que ser más del 10% en los últimos 6 meses, la fiebre y esos pacientes que se levantan bañados en sudor durante la noche. Entonces eso siempre se tiene que evaluar, porque la mayoría de estos ganglios que se ubican en esta zona son malignos y también se asocian a neoplasias gastrointestinales. Entonces habrá que preguntar si ha tenido, por ejemplo, problemas para evacuar o si ha evacuado de forma diferente, si sus heces han disminuido o no, si ha tenido algún tipo de sangrado, vómito con sangre, evacuaciones con sangre, si al comer se llena muy rápido, si le duele al comer, etcétera. Entonces eso es importante. Y y el nódulo que es en el lado izquierdo, pues también drena principalmente pulmón y gastrointestinal. Sí, este es un nódulo muy característico que nosotros tenemos diferentes nombres para llamarlo, pero es muy importante porque tiene un alto riesgo de malignidad, sí, el que es supraclavicular izquierdo, y generalmente se asocia con neoplasias gastrointestinales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que quiero que les quede claro es que no porque una persona cuando les dice, no, es que tiene un ganglio y le diagnosticaron cáncer, no es que tenga un cáncer ahí, ¿sí? No es que tenga un cáncer ahí, es que como los ganglios drenan diferentes órganos, dependiendo de la ubicación, pues de ahí pueden venir los cánceres. Entonces, por eso los debemos conocer para hacer las preguntas indirectamente y tratar de relacionar ese ganglio con síntomas según los órganos
los órganos que drenen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esos son los que siempre, 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 siempre se nos tiene que prender la alarma, ¿sí? No es normal y nunca va a ser normal ese tipo de ganglios en las clavículas y los epitrocleales. Nunca, siempre se deben de estudiar y se debe descartar lo que es malignidad. Ahora los axilares son muy comunes y se pueden dar por infecciones principalmente y también como ahí drena todo lo que son los conductos mamarios, pues es un sitio muy común de lo que es metástasis de cáncer de mama. Bueno, también va a ser muy importante en cuanto a los ganglios inflamados, que por ejemplo nosotros como médicos siempre tenemos que ver si estos ganglios están de una forma localizada o está de una forma generalizada. ¿Sí? Generalmente las formas localizadas siempre van a ser casi siempre son por enfermedades infecciosas. Entre las enfermedades infecciosas, las causas virales es una causa importante y es una causa muy común. Y pues podemos ver que por ejemplo algunos virus que tal vez no conozcan, pero pues los médicos que me ven sí los van a conocer, como el virus citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr, el sarampión, la rubeola, infecciones por el virus de la hepatitis B nos pueden causar adenopatías localizadas, ¿sí? En cuanto a infecciones bacterianas, y algo muy común que con seguridad a todos nos han pasado es principalmente infecciones, por ejemplo, la faringitis. ¿Sí? Una faringitis por una bacteria, ya sea por un estreptococo o por alguna otra, generalmente es una infección que se acompaña de lo que son agrandamiento de los ganglios, ¿sí? Entonces, bueno, sin embargo, hay otra causa muy común que se debe estudiar. Los pacientes con VIH o con virus de inmunodeficiencia humana adquirida también presentan un síndrome retroviral agudo que se puede presentar con fiebre, adenopatías. Entonces esa también es una causa importante. Y la mononucleosis, sí, que es una enfermedad muy común, una enfermedad del beso como muchos le dicen. Y recuerden que esta tiene una triada, que son los ganglios inflamados dolorosos, la fiebre y la faringitis o la inflamación de la faringe, ¿sí? Entonces no solo es malignidad, sí, porque muchas personas se asustan mucho cuando les aparece un ganglio y pues, o sea, no siempre, ¿sí? Ya les expliqué en qué momentos se deben asustar o en qué momento nosotros debemos estudiar cuando los ganglios se agrandan de más. Bueno, voy a saludar por acá a Raquel Moreno Sagreiros, le mando un saludito. También le mando un saludo a Gian Kur. También le mando un saludito a Julio Osorio. A doña Lorena le mando un saludo y un abrazo. A Jessica Escobar, gracias porque siempre se conecta. Le mando un saludito a mi mamá que también siempre se conecta. Y le mando un saludito a Brianda, que ya casi nos va a traer sobrinito. Y que me dice que ojalá te mejores pronto. Yo también. Bueno. Bueno. Otras causas importantes es, por ejemplo, no se nos puede olvidar que la tuberculosis es sumamente frecuente acá en Latinoamérica, en Colombia, en México, o sea, la prevalencia de tuberculosis es muy grande y una de las principales presentaciones extrapulmonares o la principal presentación extrapulmonar pues es la ganglionar. Entonces generalmente es un ganglio, generalmente son arriba de 2 centímetros. Entonces esos ganglios
que no desaparecen, este, que persisten y pues siempre hay que estudiarse y buscando siempre síntomas agregados, ¿sí? Fiebre, pérdida de peso, fatiga, etcétera. Entonces eso también se debe de buscar. Bueno, por ejemplo, bueno, eso siempre también se debe de buscar. El toxoplasma, sí, o la infección que es transmitida por carne mal cocida o por la popó de los gatos, también se puede presentar con ganglios, sí. Recordemos que la sífilis, que es una infección de transmisión sexual, que esta se presenta por etapas, la sífilis secundaria también nos puede dar ganglios o crecimiento, o adenopatías o crecimiento de los ganglios. Y bueno, nos falta por hablar de unos que son muy importantes y que son muy comunes, que son los de la parte inguinal. ¿Sí? Se pueden inflamar simplemente por alguna infección, por una respuesta inflamatoria, pero es importante que como allí se presentan enfermedades de transmisión sexual, pues es muy común que cuando haya una enfermedad de transmisión sexual, pues se acompañe de lo que son adenopatías. Entonces estas también se deben estudiar. Principalmente el chancroide se puede asociar con adenopatías, más que todo localizada, y pues el linfogranuloma venéreo también se puede presentar con linfadenopatías. Igual la sífilis, igual el herpes, sífilis, herpes, bueno, principalmente estos se pueden presentar también con lo que son adenopatías. Bueno, es muy importante, pues, en el momento de examinar al paciente, de hablar con él, pues preguntarle a qué se dedica él, ¿sí? Por ejemplo, si él tiene contacto con lo que son gatos y llega por agrandamiento de los ganglios, pues pensaremos, por ejemplo, en una enfermedad por arañazo de gato, que también existe. Podemos pensar en una toxoplasmosis que se puede transmitir tanto por medio de los gatos como por medio de las carnes mal cocidas. Principalmente, obviamente, esto se da principalmente en pacientes inmunocomprometidos, pacientes con algún tipo de deficiencia en su sistema inmune y, por ejemplo, pacientes que hayan tenido algún contacto con garrapatas. Recordemos que hay enfermedades que se transmiten por garrapatas, muchas sí, entre ellas algo que conocemos que es la enfermedad de Lyme, como nosotros los médicos las conocemos, que es una enfermedad que se transmite por lo que es las garrapatas. La tularemia también se transmite por lo que son las garrapatas. Siempre preguntar por factores de riesgo para tuberculosis, siempre, porque es común que afecte los ganglios. Entonces siempre preguntar por ejemplo, si has estado en contacto con pacientes que tengan tuberculosis. Es lo más importante, preguntar por eso, preguntar por datos que causa la tuberculosis, tos crónica o tos de más de 3 semanas, fiebre, pérdida de peso, cansancio y los viajes. Sí, es muy importante preguntar si los pacientes han viajado a algún otro lugar para ver cuáles son las enfermedades ahí que se presentan con más frecuencia y poder guiarnos lo que es un poquito. También, por ejemplo, preguntar si los pacientes utilizan o no drogas intravenosas. Recuerden que el VIH también se puede transmitir por uso de drogas intravenosas, aparte de pues la forma más común que son, otra forma más frecuente que son pues por transmisión sexual, pues también por uso de drogas se puede transmitir. Y siempre preguntar por lesiones en los genitales, ya sean úlceras, ya sean vesículas, que tengan algún síntoma que nos pueda
indicar que esté pasando algo ahí. Entonces siempre preguntar si han tenido lo que son relaciones con factores de riesgo. Bueno, también es importante preguntar a qué se dedica, si es cazador, si es marinero, si es pescadero, porque pues eso también tiene algunas etiologías por las que nosotros como tal nos podemos guiar. Bueno, y otra cosa muy importante son las características de estos ganglios, ¿sí? Generalmente, no es regla, ¿sí? No es regla, pero generalmente los ganglios que son por una reactivación inflamatoria o por una infección, generalmente duelen, ¿sí? No es regla, no es regla. Hay algunos ganglios por malignidad que pueden también doler, pero generalmente no es así. Generalmente los ganglios por malignidad no duelen. El tamaño es importante, ¿sí? Recuerden que todos podemos tener ganglios normales, pero generalmente estos son menor de 1 centímetro. Entonces, cuando encontramos ganglios que son más grandes, pues siempre tenemos que ir y palparlos. Y ahí que vamos a buscar la consistencia, ¿sí? No es lo mismo palpar un ganglio blandito a palpar un ganglio con sensación de caucho, un ganglio petroso, un ganglio duro, ¿sí? Generalmente los ganglios que son blandos, que son lisos, pues nos habla de algo más benigno, ¿sí? De algo que no es malo, que puede ser una simple infección por viral, por una gripa, por una faringitis, por una otitis también, ¿sí? Pero, por ejemplo, esos ganglios que son petrosos o pétreos, que están cauchosos, que son duros, que no duelen, pues son ganglios que tienen características que se puede decir que son un poquito más, que podemos buscar por ahí, más malignidad, ¿sí? Otra cosa, son los bordes. Siempre que los palpamos tenemos que ver cómo son los bordes. Si es un ganglio bien delimitado, pues generalmente nos habla de que son ganglios benignos, pero esos ganglios que son irregulares nos pueden hablar de algunos de malignidad, ¿sí? Y por último, nosotros vemos qué tan adheridos están a los planos profundos. Entonces tratamos de movilizarlos y si estos se movilizan, pues nos hablan un poquito más de malignidad de benignidad que de malignidad, al contrario de los que son esos que están fijos. Otra cosa es el tiempo, tampoco hay regla, pero generalmente los ganglios inflamados o las adenopatías, que son por una respuesta frente a un microorganismo, ya sea virus o bacterias, no duran más de 15 a 20 días, ¿sí? Entonces esos ganglios que persisten en tiempo se deben estudiar. Bueno. Y una de las causas malignas más frecuentes que siempre se deben descartar son los linfomas, ¿sí? Los linfomas es una causa frecuente que se presenten, pues porque ahí se producen, ¿sí? En la linfa, en el sistema linfático, de ahí viene el linfoma, de los ganglios linfáticos. El linfoma es un cáncer, ¿verdad? Hay varios tipos de linfoma, pero generalmente estos se presentan con una linfadenopatía o con un agrandamiento de los ganglios. Generalmente son ganglios, puede ser que empiece localizado o que sean de manera generalizada. Y generalmente estos ganglios persisten en tiempo, son no dolorosos, son petrosos, son de bordes irregulares, son adheridos a planos profundos. Y siempre, siempre, siempre hay que preguntar por los síntomas B que yo les pregunté ahorita, si el paciente ha tenido fiebre, si ha tenido de alguna manera pérdida de peso, si ha tenido sudoraciones nocturnas. ¿Por qué? Porque esto es importante para el pronóstico, ¿no? Es lo mismo que detectemos un linfoma en un paciente que no ha tenido síntomas B, que son los que les acabo de decir, a los pacientes que los tienen. Es muy importante recordar, los linfomas son mucho más frecuentes, son 100 veces más frecuentes en los pacientes que tienen VIH o SIDA. Estos pacientes tienen un alto riesgo
de desarrollar linfomas. Sí, entonces es muy importante que en cada cita de control a los pacientes con VIH y SIDA, o si algún paciente que me escuche o que me vea tiene VIH o SIDA, es muy importante que en cada cita de control le estén buscando, o sea, siempre se revisen que no haya ganglios, principalmente los ganglios que son patológicos, ¿sí? Que ya les expliqué, los claviculares, los epitrocleales, y es muy importante en ellos, tienen 100 veces más de hacer riesgo de linfoma, y independientemente de la carga de CD4 que tengan, pero hoy es más frecuente cada vez que sus células de CD4, los CD4 en los pacientes VIH son los linfocitos, ¿sí? Son aquellas células de la defensa. El VIH afecta principalmente esas células, las depleta. Sí, se van disminuyendo en el transcurso de la enfermedad. Entre más baja, obviamente en aquellos pacientes que no tienen tratamiento, porque recuerden que ya hay tratamiento para el VIH, ya es una enfermedad crónica que se puede controlar, igual que la diabetes, igual que la hipertensión, sí es nomás el estigma social que hay, pero bueno, en aquellos pacientes que no tienen tratamiento, esas células van y van cayendo. Y uno de los riesgos es de hacer un linfoma, ¿sí? Entre otras muchas cosas, pero pues como estamos hablando ahora de ganglios, pues es de hacer un linfoma, de hacer una toxoplasmosis, de hacer una histoplasmosis, que son enfermedades por hongos, ¿sí? De hacer una criptocosis, que también es una enfermedad oportunista que se presenta en pacientes con defensas bajas o con sistema inmune deprimido. Entonces, siempre que tengamos pacientes con VIH, pacientes con enfermedades reumatológicas, que las tengamos en un tratamiento con biológicos o con medicamentos que nos disminuyen las defensas, siempre se deben buscar ganglios intencionadamente, ¿sí? Bueno, y ¿qué más? ¿Cuánto tiempo tengo? Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo? No más para saber. Bueno, va a pasar, les voy a enseñar cómo se deben buscar los ganglios, ¿sí? Entonces va a pasar una paciente para que nos, para que nos, veamos más o menos cómo se deben buscar los ganglios. Es muy importante saber que hay otros ganglios que son siempre patológicos, pero que no los vemos con un examen físico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que son los ganglios en el mediastino, o los ganglios retroperitoneales en el peritoneo, en el abdomen, estos ganglios generalmente siempre son patológicos, y siempre se debe buscar una causa, ¿sí? Entonces, por acá nos van a hacer, Diana nos va a servir de paciente, y yo les voy a enseñar más o menos cómo se deben buscar siempre los ganglios. Sí, siéntate acá. Bueno, muy bien. Entonces, siempre que vamos a revisar, pues vamos a comenzar con los ganglios del cuello, ¿sí? Tenemos varias cadenas ganglionares, y no solo es que se inflama uno, ¿sí? Nosotros como médicos tenemos que saber cuáles buscar. Siempre va a ser, ¿me tienes acá? Siempre va a ser con la yema de los dedos, ¿sí? Y hay algunas localizaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar los submandibulares, ¿sí? Son estos que se encuentran acá. Entonces, siempre vamos a palpar, siempre que se vaya a palpar un lado, se debe palpar el otro para ver qué tanta simetría hay, si están agrandados simétricamente, o si es una enfermedad que puede estar localizada. Los otros que vamos a evaluar siempre son los submentales, o los que están debajo del mentol. Siempre vamos a buscar los yugulares, que son estos. Generalmente las referencias para lo que son los ganglios siempre va a ser el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio, ¿sí? Entonces siempre vamos a tratar de buscar esos límites para poder examinarlos. Vamos a buscar siempre también los cervicales posteriores. Generalmente estos son los que más se afectan en la mononucleosis infecciosa, no son aquellos anteriores. Generalmente se afectan más los posteriores, y pues son aquí a nivel cervical. Entonces ya sabemos, debajo del mentón,
debajo de los maxilares, los yugulares, están los cervicales. Vamos siempre a buscar los ganglios preauriculares, ¿sí? Que están antes del pabellón auricular, y siempre vamos a buscar los ganglios postauriculares, que son aquellos que están por detrás del pabellón auricular, que son los que se presentan generalmente en la infección por rubeola, que preceden siempre al rash. Y hay otros, pues que no se los vamos a hacer a ella, pero que siempre se deben buscar, y más en mujeres, son los ganglios de las zonas de las axilas y de las zonas inguinales, ¿sí? Bueno, yo me despido, les mando un abrazo, muchas gracias a los que se conectan, y recuerden que me pueden seguir por mi página de Instagram, @doctora Jaramillo 92, en Facebook Antena X, y en Facebook a mi página como doctora Liz Jaramillo, y nos vemos el siguiente jueves. Les mando un abrazo y muchas gracias.